En contacto con la entrevista. Y bien, es momento de la entrevista, es momento de conocer temas que son de su interés y, por supuesto, que son relevantes para toda nuestra sociedad. En este caso, vamos a hablar de una problemática, vamos a llamarla así, porque hay muchos casos de estos que están ventilándose en estrados judiciales y lamentablemente tiene que ver con la desunión familiar, pero en fin, cuando la familia se desune, trae consecuencias, trae conflictos, complicaciones, pero ¿cómo solucionarlo? Es lo que hoy vamos a hablar con la doctora Fabiola Ramos, que ya gentilmente está con nosotros. Y hoy vamos a hablar, doctora, de lo que es la asistencia familiar. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos los oyentes de Radio Majestad. Un gusto estar nuevamente aquí para despejar algunas dudas legales. Dudas legales. La ley tiene varias cosas, ¿no? En esto de asistencia familiar, la ley, ¿por quién vela más? ¿Por el padre, la madre o por los hijos? Bueno, la ley se ha hecho para todos los bolivianos, ¿no? Ya. Y para todas las personas que radican en nuestro país. Del tema que estamos queriendo orientarles el día de hoy, que es asistencia familiar, básicamente vela por los derechos de cualquier persona de la familia que esté en estado de necesidad. Pueden ser hijos, personas mayores, incluso cónyuges cuando están en un estado crítico de salud. Bueno, entonces, la asistencia familiar no solamente es para los hijos, sino también para, como usted decía, para algún cónyuge que se encuentre mal de salud. Para ellos también es la asistencia familiar. Es así, eso se demuestra todo documentalmente, pero siempre y cuando esté en un estado crítico, en ese caso sí la ley le favorece a las personas mayores también, que no pueden depender de sí mismos, a los discapacitados, y bueno, en particular la asistencia familiar se conoce también en protección a los niños, ¿no? Niños, niñas de 1 a 18 años, incluso desde el vientre, y a los jóvenes de 18 a 25, siempre y cuando ellos tengan un estudio, puedan avalar que están estudiando en un instituto o en una universidad, entonces tienen derecho a ser asistidos hasta sus 25 años por parte de sus progenitores. Muy bien, entonces esa es la asistencia familiar. Hay diferentes tipos de cómo brindar este beneficio a los integrantes de la familia, pero a ver, en todo caso, ¿cuándo? A ver, ¿cómo planteamos la pregunta? Tal vez se podría decir que los casos que más se dan es de asistencia familiar para los niños, ¿verdad? Porque ellos quedan, cuando hay una separación, ellos necesitan estudiar, necesitan comer y entonces son ellos los que mayormente reciben este beneficio, me imagino. Sí, bueno, sí, generalmente esos son los casos que más se ven de los niños. Pasa cuando incluso están dentro de una unión, ¿no? Los padres, pero es una unión que está ya separada y es uno de los progenitores que se hace cargo del menor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay distintos tipos de dar la asistencia familiar. Antiguamente se hacían documentos privados entre partes, ¿no? Incluso a mano, donde decían yo soy el papá y me comprometo a dar unos 300 mensual. Antes eso no tenía validez, ¿no? Con el Código de las Familias, pero ahora esos documentitos que tienen firmado por el papá o por la mamá tienen mucha validez porque se los puede aprobar. La juez puede aprobar desde esa fecha que han hecho ese documento hasta ahora y hacer una liquidación en caso de que ha habido incumplimiento. Hay casos del 2010, 9, 11, 12. Ese documentito, siempre y cuando sea en original, se presenta a la juez, lo aprueba y si ha habido incumplimiento, imagínense 10 años por lo menos, ¿cuánto se suma? 300 bolivianos mensual, ¿no? Entonces eso les favorece. Los documentos que han hecho ante las defensorías, ante el SLIM, también les favorece porque solamente la juez se los aprueba directamente con una sentencia y una resolución y directamente se pasa a cobrar. Incluso hay papeles que uno presenta a la juez de 200, 300 bolivianos que han firmado anteriormente y la juez lo que hace es regular. Se puede regular la asistencia familiar al mínimo, que es 450 bolivianos, es decir, no solo lo aprueba esa sentencia ese papelito que era por 200 o 300, sino se lo aumenta, le incrementa hasta 450 más cuando es un hijo. Qué bien. Y a ver,
usted ya lo dijo, pero vamos a recalcar, ¿a cuánto asciende una asistencia familiar? ¿De qué depende de esto? ¿De cuánto gana el progenitor? ¿Puede ser solamente es en dinero o se puede dar otras cosas? Bueno, según la ley 603, generalmente es económico el apoyo que se da, pero también ha habido casos en los que se da mediante especie, ¿no? Se puede dar un monto de dinero y también compensar en especie, pero para el tema de la liquidación en caso de incumplimiento, es un poco problemático tener que ajustar cuánto puede ser una taza de leche, unas prendas de vestir cada 2 meses. Entonces los jueces más que todo se abarcan al tema económico, ¿no? Aunque entre partes sí se hacen documentitos dando también leche y todo eso se ajusta en caso de incumplimiento. Pero ya cuando estamos delante de una autoridad judicial es el juez el que ve más que todo el tema de dar la liquidación o de dar la asistencia familiar de forma líquida, ¿no? Económica. ¿Cuánto es? Es el 20%, indica por hijo, del salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional está por los 2.200 y algo. El 20% sale 450 bolivianos al presente, ¿no? Y algo más, porque se incrementa cada año. Entonces, eso es lo que se le da como mínimo. A un padre que está desempleado, que no tiene trabajo y no cuenta con recursos, el mínimo que puede dar por un hijo es esa cantidad. A otro padre que tiene una boleta de pago, que tiene un NID, que tiene una capacidad económica más alta, se incrementa 500, 600, 700, 800, 1.500, hay asistencias hasta de 3.000 bolivianos. Depende de los ingresos del progenitor o de la progenitora, ¿no? Imagino que eso se hace previo estudio, ¿no? Tal vez por una trabajadora social. Hay trabajadoras sociales y psicólogos en los juzgados, ¿no? Que tienen el caso de las familias, sin embargo, están cargados con sus citaciones, con sus valoraciones. Entonces, ¿cómo la juez verifica ese aspecto de los recursos económicos? En base a lo que uno demuestra, porque el que pide la asistencia tiene que demostrar los ingresos del obligado, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay documento entre las partes y hay una mamá que dice no me está cumpliendo, no me está colaborando, entonces presenta su demandita de asistencia familiar a la juez. Y con esa demanda puede pedir algunas órdenes judiciales, ¿no? Orden judicial al banco para que muestre los ingresos que tiene, los depósitos que tiene el señor, a impuestos para ver el NIT, ¿no? Si es una empresa, si es la policía, al comando, y ellos van, o al Ministerio de Educación, si es un profesor, van mostrando sus informes de cuántos son sus ingresos, y con eso ya la juez tiene una noción de cuánto más o menos es lo que puede ascender la asistencia familiar. Otro punto es la necesidad económica del beneficiado, ¿no? No, hay muchos que estudian, por ejemplo, en colegios fiscales y otros en particulares, ¿no? Entonces depende del estilo de vida también que estaba llevando a cabo el beneficiado, y eso se demuestra igual con facturas, con recibos, con lista de gastos, con testigos, y con todo eso ya la juez va a tener una noción de cuánto es la necesidad del que pide la asistencia y cuánto es la capacidad económica del que la va a otorgar. Muchos, lamentablemente en nuestra sociedad hay personas, en este caso mayormente hombres, que se niegan, ¿no? Dicen, yo no voy a dar asistencia porque el bebé no está reconocido, el hijo no está reconocido, no es mío. Entonces, me imagino que eso tiene que ver con otro proceso también, muy aparte. Sí, es justamente uno de los puntos que más son observados por parte de algunos varones. Indican que no lo han reconocido y que no es su hijo. Y tú me presentas una demanda y yo te presento una contrademanda, digamos, ¿no? La contrademanda en estos procesos no va porque son procesos extraordinarios, ¿no? No se admite una contrademanda, pero sí ellos pueden presentar una demanda aparte de negación de paternidad o impugnación de filiación, como lo vean. Yo siempre les digo a mis clientes, cuando son varones, si usted tiene la duda de que es su hijo, entonces podemos hacer ese proceso, pero es un proceso que es algo costoso. ¿Por qué? Porque se basan, cuando se trata de negar la paternidad o la maternidad, siempre se basa en una prueba de ADN. Es la única prueba que la juez va a considerar, no va a considerar mucho testigos, ni documentos, ni siquiera grabaciones, videos, sino la prueba de ADN.
que certifique si es el 0.00 o es el 99.9% de probabilidad. Entonces, esa prueba de ADN en estos procesos no es gratuita, tiene un costo, y ese costo se paga de por lo menos unos 1.200 por persona. Si es padre e hijo, suma 2.400 solo en esa prueba de ADN. Y si sale que es positivo, entonces toda la carga del pago es para él que ha solicitado, ¿no?, la demanda. Entonces, les digo, si está seguro, entonces hacemos. Pero si no está seguro y usted cree que realmente es su hijo, le conviene ahorrarse ese dinero. Lo mismo les digo cuando son señoras que están preocupadas, ¿no? Le puede quitar el apellido a mi hijo, a mi hija, y yo les digo, ¿pero es su hijo? Sí. Entonces continuaremos nomás porque el señor puede hacer ese proceso y en esa prueba se va a verificar que es su hijo, entonces va a ser un gasto nomás el señor que va a hacer y usted no se preocupe, la asistencia familiar va a estar asegurada para su hijo o su hija. Y resulta que es el padre. Resulta que es eso, y ya se dictamina una sentencia, es el padre, pero se niega a pagar. O sea, ¿qué sanción hay para aquel padre que no paga, que se niega a pagar? ¿No? ¿Entra a la cárcel? ¿Lo detienen? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al principio hay que comenzar a un poquito enseñar a los papás a ser más responsables. Una vez que ya aprenden, ya ellos mismos ya cumplen con sus pagos, ¿no? Como hay papás responsables también, que ni siquiera necesitan procesos porque ellos ya están puntuales con sus pagos, con sus visitas, pero en caso de irresponsabilidad sí nos vamos a la vía legal. ¿Cómo es la forma de hacer cumplir estos pagos de asistencia familiar? Bueno, la ley 603 es muy sabia, ha previsto que en caso de que haya deudas o pensiones devengadas, lo primero que hace una persona es presentar una liquidación, ¿no? Me debe unos 2.000, unos 5.000, unos 7.000. Le presenta a la juez. La juez le notifica al obligado, ¿no, señor? La señora indica que usted debe tanto monto. Entonces, usted puede observar y el señor tiene su plazo para observar, ¿no? Señora juez, yo ya he pagado esto, y es menos, ¿no? Entonces la juez ve. Pero si no observan en el plazo que les otorga la ley, entonces la juez va a entender que está correcto y lo va a aprobar la liquidación. Una vez que la apruebe, se le dice, señor, ya ha sido aprobada esta liquidación y usted tiene este plazo para pagar la asistencia familiar que ha sido aprobada. Entonces les dan un plazo más incluso para pagar. Los señores no cumplen en el plazo que les determina la ley, entonces ya se emite el correspondiente mandamiento de apremio por un plazo de 6 meses. Entonces el monto puede ser desde un mes de asistencia familiar que se deba, 10 meses, 20 meses, 30 meses, 40, 50, ¿no? Y el mandamiento es con allanamiento. Es decir, que una vez que se les da el mandamiento a la beneficiada, a la interesada, busca un funcionario policial y pueden ingresar a su domicilio, sacarlo de ahí y conducirlo hasta dependencias de San Pedro, ¿no? A menos que pague en ese momento la deuda que debe, entonces no ingresa. Y si ingresa, hay un costo también por derecho de piso que se cobra en San Pedro, entonces eso más extra tiene que pagar el señor. ¿Y qué ocurre cuando, porque alguien dice, si entra a la cárcel el señor demandado, ¿sigue corriendo la mensualidad o hay una pausa de 6 meses que está en la cárcel? Porque ¿cómo lo va a conseguir si está encerrado? Uno piensa que ya estando 6 meses ya ha cumplido con el pago de asistencia familiar, pero en realidad sigue corriendo. No es que se ha pagado, sigue corriendo. El mes que entra es otro mes que debe. A los 6 meses que salga son otros 6 meses que va a seguir debiendo. Entonces, así como hay mandamiento, también hay anotaciones preventivas o embargo de los bienes inmuebles que tenga el señor en caso de que siga incumpliendo con las asistencias familiares, ¿no? Y si no tuviera nada, su libertad, porque dentro de los 6 meses que salga, tranquilamente se tramita otros mandamientos, ¿no? Aunque hay jurisprudencia que dice que no puede salir a los 6 meses y volver a entrar, ¿no? Pero eso mucho depende de la dirección del juez o de la jueza, porque los jueces no van a estar calculando, ya ha salido hoy, ya mañana no puede entrar, no. Entonces, hay casos en los que los jueces sí se pueden dar cuenta de que no puede ingresar apenas sale los 6 meses, volver a entrar otros 6 meses, pero generalmente no, porque la carga procesal es amplia para los juzgados de
familia. Entonces, uno corre el riesgo de que apenas salga, ingrese por otra suma de asistencia familiar y otra vez ingrese y otra vez ingrese. Entonces, eso es muy importante tratar de evitarlo, y la ley también le otorga formas de poder evitar tener que entrar a San Pedro, además de que se tiene ya antecedentes, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta puntual de la gente que nos está viendo, nos está escuchando ahora, ¿dónde la puedo hacer, doctora? ¿Cómo se comunica con usted para cualquier consulta? Bueno, tengo un celular al cual me pueden llamar, es por WhatsApp, 715-77-957. Entonces, cualquier duda se les puede despejar también por ese medio. 715-77-957. Y también, si gustan, podemos agendar y coordinar una cita para que se presente en la avenida 20 de octubre. Ahí es donde está la oficina, esquina Conchitas, número 1781, edificio Pan de Vida, planta baja, oficina 5. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por la visita. La esperamos bien pronto para abordar otros temas. Este tema me pareció que quedó inconcluso. Hay muchas preguntas, me imagino, y las vamos a estar respondiendo más adelante, doctora. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ti, Emiliano, por invitarme, y gracias a todos los hermanos y hermanas que están oyendo. Cualquier cosa, estamos aquí para colaborarles. Radio Majestad 105.7.